Hola, muy buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista y estamos en tiempo de la economía. Y bueno, pues nuestro economista de cabecera, que no médico de cabecera, economista de cabecera, que hoy en día es casi más importante, pues está situado aquí a mi siniestra. Lo tengo donde el ladrón malo, debe ser porque es economista. Yo creo que nunca, mejor dicho, un economista no es ladrón, pero sí es malo. Sí, con lo cual tiene que estar sentado siempre a la izquierda de Dios Padre, que en este caso es el que entrevista. Bueno, el que entrevista con Ducator, según un amigo común que es Calvet, Enrique. Don Enrique, hombre, no, don Enrique Calvet, madre mía, desde aquí le mando muchísimos recuerdos, un gran profesional, un gran amigo, un gran politólogo, y ojalá la política española tuviese muchísimos políticos como don Enrique, con su dignidad, su conocimiento, su experiencia y sus capacidades para poder interpretar la economía española. La verdad es que el gran Enrique, para mí Enrique Calvet es una persona estupenda, me abrió muchos caminos, me ayudó en mi época de Radio Ya con su presencia. Aquí también ha venido, menos porque dice que está muy ocupado. Bueno, pues Enrique Calvet para mí es un gran politólogo, como tú bien has dicho, pero también es un hombre muy culto. Cada vez que alguien me hace referencia a Enrique Jardiel Poncela, que es el mayor autor que ha tenido España en el siglo XX. Y sobre todo, no solamente autor, sino la gran comedia española. Sí, porque para poder hablar de la cultura española no nos podemos nunca olvidar de los grandes de la cultura, entre ellos Enrique Jardiel Porcela. Es decir, que bueno, pues ha sido uno de los buenos, bonitos y magníficos politólogos, politólogos también, bonitos y magníficos escritores y sobre todo comediantes, porque ha hecho cosas que no se suelen hacer en este país. Exactamente, porque además es un todoterreno, es un hombre que ha hecho la literatura clásica, la novela, ha escrito en otros idiomas que también dominaba, fue a Yanquilandia a ser guionista de cine. Esa no me la sabía. Ah, pues sí, se lo llevaron a Hollywood, como él decía, a un sitio americano, y aguantó menos de un año, porque decía que pues lo que dice la mayoría de los españoles, que son españoles a carta cabal. ¿Y aquí dónde sirven tapas? Sí, no, es que vamos a ver, te voy a contar una anécdota que no es nada conocida. Uno de los grandes motivos por los cuales una de las grandes compañías españolas nacionales que se ha internacionalizado muy poco, lo hizo porque su presidente y una gran persona decía, pero ¿dónde voy a ir yo a abrir este negocio si no tienen jamón español? Es decir, y fuera de broma, es decir, que lo decía muy jocosamente, y había que entenderle, y lo puedo decir con toda la tranquilidad, Isidoro Álvarez, presidente del Corte Inglés, que lo decía con su voz de sorna. En el fondo, es decir, internacionalizarse es complicado, salir al mundo exterior es difícil, pero además hacerlo sin que puedas disfrutar de la cultura española te lo hace mucho más complicado, porque España tiene algo que nos hace diferentes. Es decir, es la gente, es decir, también los políticos, pero lo malo, y luego nuestra comida y nuestra manera de vivir la vida. Si España además tuviese buenos políticos, ya seríamos la bomba. Es decir, hoy en lugar de estar en la situación en la que estamos, pues posiblemente seríamos una de las economías más importantes del mundo. El problema es que nuestros políticos no nos corresponden a la realidad de nuestro país. Yo no sé, la mala suerte, es decir, que nos ha plagado, es decir, porque teniendo sol, teniendo más de 2000 años de historia, habiendo sido, es decir, de diferentes culturas, íberos, celtas, godos, romanos anteriormente, hemos pasado por todo y con una invasión incluso durante muchos siglos musulmana,
Es decir, somos posiblemente una de las razas, es decir, que más ha podido interiorizar, es decir, diferentes culturas, y lo hemos hecho aprendiendo muchísimo en todas las partes de la vida y de la cultura, menos en una. Nuestros políticos, amigo mío, yo, José Antonio, no sé qué es lo que nos ha pasado en la historia de este país, pero debería alguien de hacer un análisis mucho más profundo de por qué no hemos tenido lo que hemos tenido en la cultura, desde Cervantes, Lope de Vega o Jardiel Poncela, es decir, en la pintura, tenemos Velázquez, Goya, grandes en todo, modernos, antiguos, Picassos, de pronto hoy poder decir, oh, no, hemos tenido un Picasso, un Picasso, hemos tenido un Velázquez, hemos tenido un Goya, hemos tenido 3 grandes primeros ministros en este país, es decir, que equivaliesen a estos 3 grandes pintores. No, 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 es que no ha habido ni uno en la historia de España. Bueno, en la historia reciente, Sí, porque sí, me refiero, sí, hemos tenido al más grande estadista de todos los tiempos, que fue el cardenal Cisneros. pero Estadista. estadista, vale. Sí, que no es político. Político es otra cosa. No primer ministro, no, yo me refiero a primeros O sea, ministros. no. Francia tuvo a Richelieu Mm. y tuvo otros grandes miembros de la curia, es decir, que hicieron muchas cosas y muy importantes por su país. Pero en este país yo quisiera poner, Francia tuvo un De Gaulle. Francia ha tenido, es decir, hasta un Robespierre, es decir, que produjo una revolución francesa. Pero nosotros, si nos miramos internamente, yo quisiera tener 3 primeros ministros que pudiese equiparar a Diego Velázquez, a Goya y a modernos, Miró, me da lo mismo, cualquiera de los grandes de Picasso, de los últimos minutos. Es que no lo tenemos, o sea, no, en la cultura los tenemos, en la escritura los tenemos, y en cambio en la política carecemos de esa parte que haya transformado este país. Si tú te vas a Sudamérica en estos momentos y dices Colombia, y resulta que Colombia tuvo durante 16 años 2 grandes estadistas, Uribe y Juan Manuel Santos. Transformaron Colombia, pero ha llegado Petro y se la va a cargar. Chile salió de una crisis tremenda después de Pinochet y transformó Chile. Argentina no tiene ni uno, le pasa como a nosotros. Desde Perón, que es lo peor que le pudo pasar a Argentina, Argentina solo ha tenido peronistas. Es decir, tenemos hoy una Venezuela, el país más rico de todo Iberoamérica. Petróleo, oro, cacao, lo tiene todo, absolutamente Y es el todo. más pobre. Y hoy es el cuarto país más pobre del mundo a efectos y no es que lo diga yo, es que lo decía esta mañana Leopoldo López, es decir, somos el cuarto país después de Haití, un poquito menos pobres que Haití comparativamente en la situación de exclusión social o de pobreza máxima. Y esto es terrible. Es decir, un país riquísimo, y resulta que los políticos nefastos. A nosotros nos hace falta, y ojalá lo tengamos en las próximas legislaturas, 16 años continuados de un grupo de políticos que transformen este país. Este país, 16 años bien gestionado, se coloca en la cumbre, de Europa. Porque además hoy da la casualidad de que Europa está muy mal gestionado. Toda Europa está muy mal gestionada, excepto algún país muy concreto. España fue la 8ª potencia económica en 1975, ¿sí? Y ahora es la 30 y ni se sabe. Sí, vamos a ver, y Zapatero, después del gobierno de Aznar, que nos dejó en la 8ª también, la 8ª, 9ª posición, Zapatero llegó a decir, prepárate Italia que voy a por ti. Y lo dijo, pero con esa prepotencia natural del socialismo, sin conocimiento, sin preparación y sin adaptación a la realidad, sino simplemente por elucubración mental, nos dijo a todos los españoles que íbamos a sobrepasar
a Italia. Pero es Pero que además no se cortó. Es decir, anunció públicamente que la banca, no la banca, que las entidades financieras españolas estaban más que sobradamente preparadas para aceptar un reto de crisis económica, y todo además apoyado por un informe, por un personaje nefasto para la historia de este país, que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, que Dios le acoja en su seno, porque el desastre, comparado con Paco Fernández Ordóñez, que hizo una transformación racional con Adolfo Suárez, y que adaptó, sí, muchas cosas a la necesidad, a la necesidad real del país. Bueno, pues el señor Fernández Ordóñez, el segundo, destrozó este país, no queriendo asumir las responsabilidades de un Banco de España que tenía que haber intervenido no a la banca, a las cajas de ahorros, porque cuando alguien dice que el sistema financiero español, es el culpable, no, el sistema financiero español no es culpable de nada. Lo que es el culpable son las cajas de ahorros que las españolas, manejaban los que políticos. las manejaban los políticos correctamente, José Antonio. Ese fue la gran crisis financiera que sufrimos en este país a partir del 2008. El crack de las cajas de ahorro, el crack de los políticos españoles que decidieron que las cajas de ahorros tenían que hacer de entidades financieras y se metieron en negocios que no les correspondía. Ojo, que es el riesgo que tiene hoy la economía americana, es decir, con sus bancos regionales, que es el equivalente a las cajas de ahorros españolas, y que tienen más de uno tienen dificultades, pero que los arregle la Reserva Federal Americana. Lo que pasa es que si Estados Unidos estornuda, nosotros cogemos un gripazo, ¿no? Sí, Estados Unidos, como se ponga con dificultades, tenemos una ventaja. En el 2014 hay alguien que yo lo diré siempre que tengo una oportunidad. Hay un italiano que se llama Mario Draghi, que se merece un monumento en la Unión Europea. Mario Draghi, en el 2012, cuando peor estaba la situación, es decir, cuando parecía que más de un país se podía ir por delante, es decir, él se puso al frente del Banco Central Europeo y dijo, whatever it takes, lo que se necesite. Pero el euro no se lo carga nadie. Al euro no se lo carga nadie mientras yo esté al frente del Banco Central Europeo, y haré lo que haga falta. Y a partir de aquí, sí, todos los intentos por parte de los Estados Unidos de cargarse el euro, porque solo teníamos 10 años de historia, fracasaron gracias a él y gracias a todas las decisiones que tomó. Y además, entre ellas, crear un sistema, es decir, de control de la banca europea. Estableció el mecanismo, en fin, de control, de supervisión monetaria, que gracias a eso hace que hoy la banca europea esté en el nivel de tranquilidad y de seguridad más espectacular que un economista ha podido ver. Te voy a dar un dato para los que nos escuchan. En el año 2012, la banca española tenía 440.000 millones de dudoso cobro. Hoy, 10 años después, tiene 42.000 millones. ¿No? Es 10 veces menos. 10 veces menos, sí, pero fíjate el monto, son 400.000 millones de euros menos de dudoso cobro. ¿Todo gracias a qué? Pues gracias al modelo que implantó Mario Draghi, que eso sí, le ha costado muchos dividendos, mucho dinero, incluso que, bueno, pues a los inversores en bolsa, pero hoy, es decir, porque han recibido menos dividendos de lo que esperaban, pero obligó a todos los bancos europeos, a todos los bancos europeos, a empezar a meter provisiones y provisiones para soportar las pruebas de estrés que estableció dentro del mecanismo de supervisión monetaria. Hoy, la banca europea, hombre, vamos a ver, claro que puede morir, todos, es decir, pero
comparativamente a cómo se encuentra el resto de la banca del mundo, hay una diferencia bestial. Y yo sé que hoy me quieres hablar, porque además me has traído para hablar un ratito del euro digital y ya te he sacado Sí, pero antes de que hablemos del euro digital, ciertamente la banca está en mejor situación, pero quien está en peor situación es la deuda, porque el euro tiene un problema muy grave. Yo no soy economista, ojo, tú sabes que lo mío es la sanidad y pegar tiros. Bueno, pegar tiros pocos, pero bueno, como buen militar o sanitario militar, el tema de la economía nunca ha sido muy fuerte, pero siempre ha sido mi pasión. Y entonces yo he recabado últimamente datos, y por eso te pregunto, que quizá el euro tenga un gravísimo problema, y es que alguien se ha dedicado a la manivela de hacer euros y ahora hay más euros de los que tocan. Vamos a ver. Vamos a ver, hablemos un poquito. Te he puesto No, contra las no, cuerdas. no, todo lo contrario, es muy divertido porque pero el tema necesita varios minutos para poderlo explicar. Todos tuyos. Eh, año 2019, sí, en la masa monetaria europeo ya hay debido a la que hubo que salvar, sí, a Portugal y a Grecia, y para ello, entre ellos España e Italia, que estaban muy débiles, es decir, el Banco Central Europeo adoptó un mecanismo generalizado que durante unos años compró toda la deuda, es decir, del 2014 al 2017 que emitían las economías europeas. Las grandes economías europeas estaban muy tranquilas, es decir, Italia, Francia y España aprovecharon la coyuntura para colocar. Es decir, ahí salió entre lo que necesitaban Portugal y Grecia y lo que emitieron las economías española, italiana y francesa, aproximadamente se le dio a la maquinita de imprimir euros 2 billones de euros. 2 billones. 2 billones, sí, sí. Pero como iban diluidos en el tiempo, no terminaron de hacer un efecto, entre otras cosas, porque como una destrucción sustancial de la economía por toda la crisis que habíamos tenido, es decir, bueno, pues más o menos, es decir, estaba ahí latente. Llega el año 2020, llega la barra libre, llega el COVID, llega la pandemia, es decir, pandemia que sigue seguida por la guerra de Ucrania y a su vez por el efecto del gran temor a un invierno nuclear casi, es decir, de que no vamos a tener ni siquiera capacidad para encender la calefacción, a que todos los gobiernos, absolutamente todos los gobiernos de la Unión Europea emiten deuda y el Banco Central dice, va y la compra, todo en telita. Y estamos hablando de 3 billones. Piénsate que ya teníamos 2 emitidos en papel, más otros 3 billones que emiten los países. Resulta que colocamos 5 billones de papel en circulación a base de darle a la maquinita. ¿Qué sucede? Suceden dos escenarios a la vez. Una, 5 billones circulando que no se saben a qué dedicar, más una crisis que es una crisis de 6 a 9 meses de que, consecuencia del COVID, si las materias primas, el precio de las materias primas se dispara, es decir, sube más de lo esperado y de pronto para poder adquirir determinadas materias primas hay una competencia para ver quién se lleva los chips de los coches, quién se lleva determinados productos y entonces empieza una guerra concatenada para hacer, comprar. Es decir, hay poca oferta, mucha demanda, pues suben los precios, suben los precios, suben los precios. De pronto entramos en una inflación generalizada. ¿Cómo se para esa inflación? Hay una manera de pararla, clarísimamente. O sea, oiga, devuélvanme ustedes todo el dinero que he metido. ¿Cómo? Devuélvanme, cojo la deuda que he comprado y la tiro al mercado. Pero el Banco Central Europeo entra en pánico. Hombre, ¿y si tiro toda la deuda para recuperar masa monetaria? Es decir, en una situación todavía
dudosa de recuperación, donde no habíamos llegado al PIB del 2019, y dice que no, que es lo que tenía que haber hecho. Y entonces se queda quieto y ve subir los precios y pasas del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8, del 8 al 10, del 10 al 12. Y de pronto cuando llegamos al 10, al 12%, dice, ostras, que esto se me ha ido 10 puntos. Y entonces, en lugar de retirar dinero, empieza a subir tipos de interés. Bien, y está muy bien. Si empieza a subir tipos de interés, es la primera solución. Y estamos en el 4%. Recuerdo, hemos llegado al 16%. Más, hoy, inclusive. Yo recuerdo haber pagado la hipoteca de mi casa hace casi 30 años a más del 18. Sí, pero eso estamos hablando de pesetas. Ahora, en el euro nunca ha pasado. Nunca ha pasado, ¿no? Nunca ha pasado. Entonces, el Banco Central Europeo tenía que haber cortado al 4, al 5, al 6%, tenía que haber cortado eso. Y no lo cortó. Se le fue al 16, empezó a poner subidas de tipo de interés. No ha reducido el dinero circulando, no lo ha reducido, y esto lo seguimos pagando. La FED americana, la Reserva Federal Americana, empezó 6 meses antes y vamos con decalaje. Estados Unidos en este momento está en el 5% de tipo de interés y en el 4% de inflación. Nosotros estamos en el 4% de interés y en el 6% de inflación. Me preguntaban, ¿van a bajar los tipos de interés? No, todavía nos quedan 2 subidas, seguro, al 4,5. Veremos a ver si llegamos al 5. Pero la realidad es la inflación. Nosotros hemos cometido un tremendo error, que es la recompra de la deuda por parte del Banco Central Europeo indiscriminadamente, que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Ahora viene otra, que seguimos emitiendo deuda. ¿Y eso no se puede parar? Sí, claro. O sea, nadie le puede poner el cascabel al gato y decir, señores de España, Sí. Portugal, Grecia y otros lares. No, ni Portugal ni Grecia están en estos momentos en la lista. ¿No? Están saliendo. Sin embargo, tiene una inflación brutal. No, pero los que están de verdad hoy en la lista negra, somos España, Italia y Francia. Es decir, las 3 economías dolosas en el tema de deuda son España, Italia y Francia. Las demás, ni mucho menos, pero es que ni mucho menos. No dolosas, pero te hablaba de esto porque yo salgo mucho fuera, incluso voy muchísimo a Portugal, y entonces he observado que el grado de inflación, es decir, los precios del diario, es decir, el kilo de patatas, por hablar de algo, el kilo de patatas en Portugal, que antes costaba la mitad que en España, hace 2 años, no estamos hablando de hace 2000 años, no, hace 2 años la vida, lo que son los productos de consumo habitual valían la mitad que en España, costaban la mitad que en España. Ahora cuesta igual que en España, teniendo en cuenta que en España ha habido una inflación también brutal. Sí, vamos a ver, yo no conozco el caso exactamente de Portugal, pero Portugal, mirado desde muchos puntos de vista de la economía, Portugal crece. Portugal, la renta per cápita de PIB ha crecido, la renta per cápita ha crecido, la deuda crece, pero ni mucho menos a los mismos niveles que estamos creciendo en España. España nos hemos desmadrado. O sea, hay un dato que es absolutamente diabólico. Desde el 2008 hasta el 2022, 15 años, 15 años. Es decir, en 15 años el déficit, luego hablamos de deuda, el déficit generado por los gobiernos que nos han gestionado ha sido de 1.107.000 millones. Bien. Es una cifra. De los 15 años, solo ha habido un año en los que no ha habido ese problema. Solo ha habido un año en el cual nuestro déficit ha sido inferior al del modelo de convergencia, es decir, de inferior al 3%. Solo ha habido un año que ha sido un 2,6%. 14 años hemos superado
decir, el nivel de déficit que marca las reglas de convergencia. En 15 años nuestro déficit ha sido un 5,8%, es decir, 2,8 puntos por encima del 3% del máximo. En 15 años, 15, no es que ha sido en los últimos 3, no, en 15 años vamos un 2,8, en un déficit de 1.107.000 millones de euros. Bueno, como no me lo comparas con nadie, pues no sé si es mucho o es poco. Bueno, pues entonces te lo voy a comparar con Alemania. Alemania, 2008, 2022, en total, 350.000 millones de déficit. De los 15 años, 8 años, superávit. No, déficit, no. 8 años superávit, 7 déficit. De los 7 de déficit, solo 3 superior a la convergencia. Y son 2020, 2021 y 2022, que Alemania ha hecho una pifia como tremenda, que todo el mundo lo sabe, y son los 3 únicos años, 2020, COVID, 2021, guerra de Ucrania, y 2022, adaptación a una situación complicada. Solo 3 años perdóneme usted, vamos a ver, ¿será casualidad? No es casualidad, eso se llama gestión. Sí, claro que ha tenido déficit 352.000 millones, pero nosotros, una economía que es 3 veces más grande que nosotros, genera un déficit un tercio. En valores absolutos, no es que digo porcentaje, no, me lo dice usted, no, en valores absolutos. ¿Cómo es posible que Alemania genere 350.000 millones de déficit y nosotros 1.107.000 millones? Esto es intolerable, esto es inaceptable. Los gobernantes de este país, es decir, no entienden lo que es la economía. Y si no entienden lo que es la economía, alguien un día vendrá y les dirá lo que es la economía. O sea, que van a venir los señores de negro. No, yo no lo sé si van a venir los señores de negro y no quiero que vengan los señores de negro. Pero si vienen los señores de negro, antes de que vengan, ¿por qué no hacemos cosas por evitar que vengan? Entonces, el reto que tiene si gana las elecciones. O sea, aquí tenemos 2 escenarios. Primer escenario, lo gana Pedro Sánchez y continúa con su Frankenstein. Suicidar directamente. Bueno, yo creo que es su suicidio. Es decir, si ganan, es su suicidio. Es decir, esto no hay quien lo pare. El desiderátum de seguir gastando mucho más de lo que ingresamos les va a llevar inevitablemente a una intervención de los hombres de negro. Ahí sí que seguro que llegan los hombres de negro, y si llegan los hombres de negro, que se preparen. Es decir, los que van a pagar la broma. Y los que van a pagar la broma se llaman empleados públicos y se llaman pensionistas. Los empleados públicos a los que le van a quitar 2 pagas, los pensionistas a los que le van a quitar 2 pagas, entre los dos suponen 50.000 millones al año, 4 años, 200.000 millones de euros. Arreglamos, maquillamos, maqueamos, limpiamos la carita. Si llegan nuevas elecciones, el Partido Socialista ese día desaparece, porque el que esté gobernando y tenga que hacer esto, está muerto. No llega el Partido Socialista, llega el Partido Popular, con o sin Vox. ¿Vale? Si llega con Vox o si llega sin Vox, tiene que hacer exactamente lo mismo. Es decir, hay que bajar el gasto público. Te cuento. En 2018, nuestro gasto público era 478.000 millones de euros. En el 2022, 634.000 millones de euros. ¿Cómo puede haber crecido si no hay inversión? No, gasto, esto es gasto. Es decir, esto significa que nos hemos pasado, aprovechando el COVID y que el Pisuerga pasa por Valladolid, todo lo que nos gastamos de exceso de COVID, ¿no? Ha habido barra libre y hemos seguido manteniendo el gasto. Entonces, claro, hemos pasado de 478 a 634.000 millones de gasto. ¿Y esto qué significa? Ahora cojamos la economía del bienestar, la realidad, es decir, eso que necesitamos de verdad
para que el país funcione. Sanidad, 75, 80.000 millones. Educación, 60.000 millones. Pensiones, 160.000 millones. Desempleo, 30.000 millones. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 11.000 millones. Ejército, 16.000 millones para poderlos adaptar a la Unión Europea. Justicia, 7.000 millones. Seguimos sumando. Exteriores, 8.000 millones. Seguimos sumando. Bueno, seguimos sumando. Si cogemos todas las partidas absolutamente necesarias para tener una economía del bienestar, nos vamos aproximadamente entre los 400 y los 420.000 millones de euros. Entre 420.000 y los 634.000, ¿eso qué es? Gasto político. Gasto Sí, político. porque las El instituciones no resto, funcionan. el resto no lo necesitamos para nada. Es decir, bueno, en los 420.000 te he metido en cortes generales, están metidos, claro que están metidos los gastos generales Ahora, vamos a ver, de los 220.000 millones de gasto político, ¿cuántos necesitamos de verdad? Bueno, venga, metamos el Consejo General del Poder Judicial, los parlamentos autonómicos, venga, 100.000. Y no se puede quitar ese gasto. Sí, pero es que me sigue quedando 120.000 millones, 130.000 millones, 140.000 Es millones. más de lo que van a recortar los hombres de negro. Mucho más de lo que van El a doble, recortar. más del Mucho doble. más de lo que van a porque si yo recorto 100.000 millones de gastos al año, en 4 años recorto 400.000 millones en lugar de quitar las pensiones y de quitar las pagas a los que trabajan. Lo que digo es, ojo, empleados públicos, funcionarios, es decir, trabajadores con de contrato laboral. Y claro, es que tenemos 670.000 personas que han entrado, es decir, a formar parte del gasto público, que han entrado porque alguien ha dicho, bueno, vamos a meterle porque vamos a que cubra este puesto. Ya, es que la vida no es que cubras este puesto, sino que si se necesita el puesto, que se saque una posición o que se haga un contrato laboral. No, aquí hemos pasado año, 92, 80.000, otros, año 2022, 30 años después, 670.000. A ver, vamos a ver, hemos aprovechado una brecha que nos dejó el modelo autonómico, que era el tema, bueno, pues tenemos para contratos especiales, es decir, está este huequecito y lo hemos aprovechado y hemos metido, bueno, pues 600.000 personajes ahí. Claro, 600.000 personajes que multiplicado a una media salarial son 50.000 millones de euros al año, solo por ahí. Hay que echarlos a todos a la calle. Yo no estoy diciendo que haya que despedirlos a todos. Lo que sí digo es, primero, para los que vienen, hagamos una auditoría de arriba a abajo del proceso general. 2, no podemos, los salarios de nuestra administración pública no pueden suponer el 25% de los 643.000 millones. No pueden suponer, son 156.000 millones de 643.000, es decir, el gasto de salarios. Y tenemos que hacer algo, tenemos que mecanizar, tenemos que digitalizar. ¿Cómo es posible que a punto de llegar a un cuarto de siglo del siglo XXI, la justicia siga teniendo todavía legajos? Palabra preciosa, muy bonita, que Legajos que viene. además los guardan en los cuartos de baño porque ya no cogen en los archivos. Pero cuando todo es digitalizable, es decir, todo puede ser accesible y manejable por los nuevos sistemas de información, en el cual, es decir, hoy cualquier país del mundo se ha adaptado. Tenemos un problema, es decir, nuestra administración pública se ha quedado vieja, trasnochada, caduca. ¿Pero por qué? Porque no se han hemos gastado querido. el dinero en otras cosas. Claro, por supuesto. El problema es que aquí lo que sobra, desde mi punto de vista, ya sé que soy un poco, pero aquí lo que sobran son políticos.
Sí, no, muchos. Muchos. Ese es Muchos. el problema, que sobran políticos Sí, y con que aquí hubiese 200 políticos con cabeza, sentido común, que yo creo que 200 los encontramos, ¿eh? De sí. 200, sí, No me sí. dejas como en ¿tú te acuerdas de Lot? El de la estatua de sal, Sí, la estatua de sal, que sí. vienen los ángeles y le dicen, vamos a ver si encontramos tantos hombres Un justos. hombre justo, Un ¿no? Un hombre hombre justo. justo. A Ni ver, uno. vamos a ver, vamos a ser ¿Tú serios. crees que podemos encontrar hombres justos en la política? Sí, mira, yo Pues si los echan, si es que los echan. no, yo estoy convencido que sí. Yo, mira, no tengo ninguna duda, porque quiero pensar positivamente en mi país. Hemos empezado diciendo que nuestro grave problema es que hemos tenido muy mala suerte, que ni un solo político español ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país para hacer un cambio. Yo creo que ha llegado el momento. Es decir, no lo sé si Feijóo y Abascal y Feijóo y todos sus equipos son los hombres justos. No lo sé, no lo sé. Lo que sí les digo desde aquí es que si esta oportunidad, es decir, este país que vamos a tener el 23 de junio y les da el mandato de gobernar juntos, si no la aprovechan, volveremos a tener socialismo, volveremos a tener comunismo mandando dentro de 4 años, porque les va a tocar lo peor que les ha tocado a cualquier político. Es decir, hacer algo que no es nada divertido, es decir, que es bajar el gasto. Pero hay que bajarlo. Es decir, ellos Eso está claro. tienen que ser, pero para bajarlo deben de producirse dos cosas. La primera, el convencimiento político y luego la explicación al pueblo. Porque si tú esto haces el modelo Rajoy de, espérate, no, que no se entere nadie y a... No, bueno, a ver si evito... No, oiga, coja usted, se pone delante de la televisión, que es lo que ha hecho Sánchez durante los 5 años con su aló presidente, pero explicando la realidad. Es decir, oiga, mire, me han dejado un país destrozado. Debemos esto. No me han contabilizado todos estos miles de millones de facturas. Debemos tanto en deuda. Oiga, es que esto es lo que me han dejado el socialismo y el Eso es lo que comunismo. han dejado y no Y van a hay que hacerlo. contar, pero es que si no lo cuentas, si tú, hombre, vamos a ver, el nuevo gobierno tiene una ventaja. Le acaban de dejar colocados 500 milloncitos de euros de publicidad pendientes de gastar sí, en los medios de comunicación, adjudicados, pero pendientes de gastar. Sí, yo tengo adjudicados 125 millones de euros a Antena 3 Televisión, a 3 Media, y si no produzco anuncios, pues no gasto. Con lo cual, toda la adjudicación depende luego de la producción de comunicación. Con lo cual, tienen los medios de comunicación los nuevos gobernantes, si entran, en sus manos. Oiga, utilícelos correctamente. Claro que habrá que gastar en publicidad. Pues no sé si los 500 millones que acaba de adjudicar, pero con que te lo gastes en 5 años, bueno, pues verás, tienes una magnífica oportunidad para controlar esa parte que es, yo quiero decirle al pueblo español dónde estoy, qué es lo que hay que hacer y cuáles son los sacrificios. Pero sobre todo una cosa, que los sacrificios no lo paguen solo los empleados públicos y solo lo paguen al modelo de Chiripas en Grecia y al modelo Pasos Coelho en Portugal, que lo paguen los empleados públicos y que lo paguen los pensionistas. No, esto lo tiene que pagar. Es decir, aquellos que son ineficientes, aquellos que no producen valor dentro de la Y administración aquellos que lo han provocado. y aquellos que lo han provocado. Pero sobre todo, vamos a poner procesos que reduzcan sustancialmente el gasto público o sea, y perdóname, y vuelvo a mi libro. A ver que me lo expliquen. Extremadura, es decir, que tiene un 37% de exclusión social y de pobreza, resulta que tiene
Un empleado público por cada 20 habitantes. Oiga, perdóneme usted, dedique el dinero no a pagar salarios, dedique usted el dinero en hacer proyectos En empresariales inversión. y que generen riqueza. No, hombre, no, no me haga usted la del trilero. Trile, Pues trile, trile. Sí, ¿qué hago? Coloco, es decir, aquí, es decir, a mucho empleado público y simultáneamente tengo un 37% de exclusión social y de pobreza. No, hombre, no, eso es el socialismo, no, no. Pero es que salgamos de una pajolera del socialismo y del comunismo, vayamos a la realidad de que si queremos que Extremadura sea una región que genere riqueza, solo hay una manera de hacerlo. Primero, gastando menos en empleados públicos y dedicando el dinero que ya que lo tienes, lo dedicas a qué? A generar oportunidades de negocio, a desarrollo empresarial, no a satisfacción del señor Vara y del socialismo de este país, que es a lo que único en lo que sabe gastar dinero, en aquello que para ellos le produce votos, nada más. bueno, siento decirte que nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, pues nada, pues nos vamos. Nos vamos. Sí, nos vamos, pero volveremos pronto. Amigos, muchas gracias le damos a José Ramón por las palabras que nos ha dedicado. Gracias a todos.